esta sesión vamos a hablar de un tema muy grave, de un tema realmente muy grave, bajo un título que apela inequívocamente a una realidad que nadie puede negarse a sí mismo. ¿Universidades o manicomios? Esta es una pregunta muy importante, y no para hacer un chiste. E insisto, ¿universidades o manicomios? Hace tiempo escribí un trabajo sobre la dificultad para distinguir una facultad de letras de un sanatorio psiquiátrico. Pero ahora planteo de nuevo esta cuestión, ¿universidades o manicomios? Porque las facultades universitarias están saturadas de personas que padecen enfermedades psicológicas y problemas psíquicos muy graves, muy serios. Y es una auténtica pandemia en el siglo XXI a la que la comunidad universitaria, no solo española, sino también internacional, se enfrenta cada día con menos recursos y con mayor impotencia. Y digo esto porque el Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, a través de Carlos García González, me ha llegado esta información, se ha hecho eco de manera muy razonable y de manera muy seria, muy rigurosa, de un estudio internacional que sobre salud mental, elaborado por AXA en España 2025, ofrece los resultados sobre, insisto, salud mental y bienestar mental en el Estado español. Y presta una especial atención a la cuestión universitaria, es decir, al problema de la salud mental en las universidades españolas. Cito la fuente original, el estudio al que remite esta información publicada a través del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que, insisto, me parece enormemente importante, enormemente importante. Pero cito aquí la fuente del estudio en esta primera intervención. Cito literalmente: la autoría corresponde a Ipsos, la entidad editora es la Fundación AXA y el año de publicación es 2025. Este estudio se ha elaborado a partir de 17.000 encuestas realizadas a personas entre 18 y 75 años, de 16 países del mundo, entre ellos España. De este estudio se extraen datos importantes para conocer la situación de salud mental de la ciudadanía española, como que el 23% de la población en España reconoce tener ansiedad, un 48% declara tener depresión y un 59% estrés. Bien, yo en primer lugar impugno esta forma de comunicar resultados, porque hay una diferencia entre sentir ansiedad y tener un diagnóstico de ansiedad. No es lo mismo decir que se tiene dinero que tener dinero de hecho. Y lo mismo ocurre con los problemas mentales. Es decir, ¿tienen o no tienen ansiedad? No vale decir reconocen tener o declaran tener o afirman tener o declaran, etcétera, etcétera. No es lo mismo considerar que se es inteligente que ser inteligente. No es lo mismo considerar que se tiene dinero que se tiene dinero de hecho en una cuenta bancaria o en un paraíso fiscal, por ejemplo. Entonces aquí, cuando se hacen informes de esta naturaleza, convendría dejar muy claro lo que es la gente o lo que la gente considera que es. Porque yo puedo considerarme un pianista internacional, de fama reconocida, pero tal vez solo sirvo para tocar en fiestas de cumpleaños muy familiares. Entonces, claro, mucho cuidado con el considerarse una cosa u otra, porque esto es una manera de hablar muy convencional y muy poco profesional para acreditar un informe. Entonces, la primera ya directamente en la cara. Es decir, cuando hacemos un informe tenemos que hacerlo con un rigor y con una seriedad que no puede reducirse a fórmulas del tipo fulanito de tal reconoce tener ansiedad. No, eso no es fulanito el que tiene que reconocer esto. Tiene que ser un especialista en la materia el que lo diagnostique. Mientras el 64% de la población dice, volvemos a lo mismo, dice que es susceptible de sufrir ansiedad, estrés o depresión. Pero es que yo puedo decir que por las noches me convierto en hombre lobo, o por el día en cacatúa. Quiero decir, esto no es serio. O sea, no se puede presentar un informe diciendo que la gente declara esto, o la gente dice sentir, o dice sufrir. Es decir, esto hay que matizarlo mucho mejor, hay que justificarlo mucho mejor. No es necesario, quizás, hacer un informe para darse cuenta de esto. Basta entrar en una universidad e impartir una clase universitaria para darse cuenta de que en un aula universitaria hay más enfermedades mentales que en la consulta de un psiquiatra. Al margen de lo que digan estos informes, que tienen razón, pero es que se expresan de manera que no me parece, que no me resulta profesional. El 41% de las personas entrevistadas en España dijo tener que haber recurrido a ayuda profesional con medicación. Siguen siendo fórmulas muy poco solventes, pero bueno, porque pueden mentir.
Es decir, es una manera muy poco solvente de acreditar un informe. El país con mayor uso de fármacos en la muestra de todos los países. Sinceramente no me lo creo. No me creo que en España se tomen más medicamentos que en otros países. Pero esto es una creencia que alguien puede decirme, pues infórmate mejor. Bueno, quizás el que se tenga que informar mejor sea el que me exige asumir esta creencia. Pero yo no me lo creo. No me creo que en España la gente consuma más medicamentos que en Estados Unidos. De ninguna manera me creo esto. El 53% de las personas dice haber compartido problemas de salud mental con un sanitario y el 23% con psicólogos o con psiquiatras o psiquiatros. Lo de psiquiatros no lo dice el informe. En definitiva, lo que aquí se plantea por parte de la autoría de Ipsos, la entidad editora Fundación AXA y el año de publicación 2025, es que las universidades dentro de un sector están saturadas de enfermedades mentales. Claro, esto, lejos de resultar una materia parodiable, es un problema realmente gordísimo. Es realmente un enorme problema, porque si realmente las universidades están saturadas de personas con problemas mentales, ¿qué es lo que sale de las universidades? De las universidades deben salir personas tituladas, no enfermas psicológicamente. Y sin embargo, resulta que estamos como en el licenciado Vidriera de Cervantes, que cuando alcanza su licenciatura, es decir, el máximo título académico, resulta que alcanza el mayor grado de patología mental. Es decir, su locura, creerse de vidrio. La novela de Cervantes es profundamente irónica con el funcionamiento de la sociedad en general y en particular de la universidad. Pero este tipo de informes realmente ponen el dedo en la llaga de un problema muy grave, de un problema muy importante. Siempre he considerado que la literatura es un instrumento de prevención de enfermedades mentales, sobre todo muy aconsejable para curarse en salud, porque el gran problema de las enfermedades es que en la medida en que se manifiestan, resultan más difícil de contrarrestar. Es decir, en medicina, el secreto de la medicina es la prevención, según declaran los especialistas que conocen la materia. La prevención de la enfermedad es la mejor solución a una enfermedad, evitar contraerla y evitar adquirir posibilidades para contraerla. Pero claro, la prevención no siempre resuelve los problemas, porque de hecho nos morimos del último mal, nos morimos de la última enfermedad, de manera que podemos poner énfasis en la prevención, pero tires por donde tires te pilla Ramírez. Quiero decir, al final vamos a morir todos. No necesariamente hoy, no necesariamente ahora, pero sí vamos a morir todos. El caso es que, si ya nos hacemos eco de la publicación del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, bajo el título de Radiografía de la Salud Mental en la Universidad Española, el artículo cuya lectura recomiendo porque dice una serie de datos, una serie de interpretaciones y una serie de informaciones enormemente valiosas, nos atenemos a lo siguiente. De acuerdo con el estudio sobre salud y bienestar mental en el Estado español, al que acabo de hacer referencia, el 25% de las personas entre 18 y 24 años dice tener estados de depresión, el 70% estrés y el 9% ansiedad. Es decir, estamos en una sociedad totalmente fracasada. Desde el punto de vista de los problemas mentales, estamos absolutamente saturados en las aulas y socialmente hablando, nos encontramos ante una sociedad cuyos recursos humanos están francamente inhabilitados para enfrentarse a la realidad. No pueden enfrentarse a la realidad, no pueden hacerse compatibles con la realidad debido a los trastornos mentales, a los problemas mentales, a las enfermedades mentales y a las patologías psíquicas que padecen. Claro, en tiempos de paz, vivir en tales circunstancias supone la ruina. Imagínense ustedes lo que supondría enfrentarse a una guerra, a un contexto bélico en este estado de salud mental. Pues el enemigo no necesitaría ni disparar una sola bala, acabaría con nosotros en cuestión de 24 horas. En el caso de la etapa universitaria, la presión por la exigencia académica, el nuevo entorno y los métodos de estudio diferentes o la precariedad son algunos de los desafíos a los que se enfrenta el alumnado. Fíjense ustedes en esta declaración porque es muy importante. Vamos punto por punto. En el caso de la etapa universitaria, los hechos que se identifican como causa de los problemas mentales, según el informe, son la presión por la exigencia académica, es decir,
que si se exige a un estudiante alto rendimiento académico, esto le produce problemas psicológicos. ¿La solución cuál es? ¿Bajar el nivel de la exigencia académica o invitar al estudiante a que se dedique a otra cosa? Claro, si nosotros nos adaptamos a las limitaciones del estudiante, reducimos el nivel de exigencia universitaria. Si invitamos al estudiante a que abandone la universidad, perdemos un recurso humano que puede ser valioso. La opción más inteligente es la de proporcionar al estudiante los recursos necesarios para ponerse a la altura de las exigencias del mundo académico, que es un preámbulo que le permite ponerse a la altura de las exigencias del mundo laboral. Es decir, que ante decir al estudiante que abandone la universidad y ante la opción de rebajar la exigencia universitaria, hay una tercera opción, que es la de estimular al alumno a superar las limitaciones, a incorporarse a las exigencias universitarias y a incorporarse a las exigencias del mercado laboral. Sin embargo, las opciones que se plantean son las de adaptar las exigencias universitarias a las incompetencias del alumnado. Y esto es un error enorme, porque imagínense ustedes que licenciamos en medicina a personas que, para que no tengan problemas mentales, ¿verdad?, se licencien o se titulen o se gradúen, como se quiera llamar, sin conocimientos suficientes. Esto es una patología mayor todavía. Es decir, la solución no está ni en expulsar al alumno de la universidad, diciéndole que se dedique a otra cosa. Esto en principio no es la primera solución. La solución no es tampoco en rebajar los niveles de exigencia universitarios, porque la realidad es intolerable ante quien no es compatible con ella. Podemos rebajarle el nivel de exigencia universitario, pero eso es un autoengaño individual y colectivo, porque la realidad a la que nos enfrentamos no va a rebajar sus niveles de exigencia en cuanto a la supervivencia. Por lo tanto, no engañemos al alumnado. Yo soy un profesor que nunca ha engañado a sus alumnos. Siempre les he hablado con rotunda claridad. Ni he engañado a mis alumnos, ni he engañado tampoco a mis colegas, en absoluto. Entonces, la solución ante la fuerte presencia de la exigencia académica es preparar al alumno para que pueda hacer frente a esta exigencia académica como un paso previo a la exigencia del mundo laboral. Se dice también que el nuevo entorno académico les produce problemas, es decir, que no son capaces de adaptarse a un nuevo entorno académico. Claro, si no son capaces de adaptarse a un nuevo entorno académico, la solución no está en adaptar el entorno académico a ellos, porque entonces lo que ocurre es que la universidad deja de ser una universidad para transformarse en un sanatorio psiquiátrico. Y son dos cuestiones completamente diferentes. Esto no implica abandonar al ser humano a sus problemas de salud mental sin que nadie se ocupe de ellos, pero, insisto, hay una tercera vía. La solución no está en preservar la inadaptación del ser humano a un determinado contexto, porque si adaptamos la universidad a las limitaciones psicológicas de un ser humano, lo que hacemos es preservar las limitaciones psicológicas del ser humano en cualquier contexto adverso. Y de lo que se trata es de que el ser humano supere sus limitaciones psicológicas para poder adaptarse a situaciones adversas y diferentes, y sobre todo para hacerse compatible con la realidad. Es decir, que la solución no está en transformarla a la universidad en un hospital psiquiátrico o en un sanatorio psiquiátrico, en un pabellón de reposo, por citar el libro de la novela de Cela, sino simplemente en habilitar al ser humano para que pueda superar las dificultades que le impiden adaptarse como es debido a contextos presuntamente o supuestamente adversos. Y luego, por otro lado, se dice que los diferentes métodos de estudio provocan estrés en el estudiante. Miren, si hubiera un solo método de estudio, puedo comprender que un estudiante, ante un monismo en cuanto a métodos de estudio, que todos los estudiantes, si se ven obligados a adaptar un único método de estudio, puedan verse de alguna manera negativamente afectados por un método de estudio. Pero que haya varios métodos de estudio y que esta pluralidad de métodos de estudio les provoque estrés, permítame que les diga que no lo comprendo, porque siempre se podrá elegir entre varios métodos. Es decir, si solo hubiera un método de estudio, puedo admitir que muchos de estos estudiantes puedan resultar de alguna manera incompatibles con ese método, que pueda ser discutible. Pero habiendo varios métodos posibles, díganme ustedes si no será fácil
una flexibilidad entre ello. Entonces a mí este tipo de planteamientos por parte del informe, o por parte de quien hace el informe, o por parte de quien cubre el informe, no lo veo como precisamente fiel a la realidad. Y luego por otro lado se habla de la precariedad. ¿Pero precariedad de qué tipo? Precariedad intelectual, precariedad de salud, precariedad económica. La precariedad tiene muchas caras. Esto hay que concretarlo más y mejor por parte del informe, que no dudo que lo haga, pero una cosa es informar de lo que hay y otra cuestión muy distinta es plantear soluciones. Y como sugería Borges, el problema de los falsos problemas es que exigen soluciones también falsas, ¿no? Y él era un buen falso problema y una peor solución, pero bueno, esto es otra historia. Sea como sea, el enfoque para resolver este tipo de problemas es muy discutible, es muy discutible. Prosigue el artículo del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España, que, insisto, me parece muy relevante, porque además es una información muy ecléctica la que plantea este artículo, y adopta posiciones en virtud de las cuales dice lo que hay, pero no toma una postura y no pisa en falso. Quien redactó este artículo no lo hizo mal, no logro ver el nombre de quien lo redactó, y pido disculpas si está y no lo cito, pero no es que lo quiera ocultar, es que no lo encuentro. Pero desde luego el que lo hizo bien, lo hizo muy profesionalmente bien. El problema es que el informe sugiere soluciones que, a mi juicio, muchos comentaristas que lo exponen no dan en el clavo, a mi juicio, desde el punto de vista de las soluciones que plantean. Dice este informe, en los últimos años la salud mental ha ido ganando relevancia en la agenda pública y es hoy una prioridad en las principales estrategias gubernamentales. Yo desconfío mucho de las estrategias gubernamentales, desconfío enormemente de los políticos y tengo razones para ello, pues basta ver la actualidad de la política para hacernos desconfiar abiertamente de todo lo que procede de los políticos. El ser humano tiene que sobrevivir a pesar de los políticos, es decir, el gran desafío de la vida humana es sobrevivir en un mundo gestionado por políticos. Realmente ya ven ustedes cómo está la actualidad, de un signo de otro, no hablo en nombre de ninguna ideología, ni de ninguna filosofía, ni de ninguna religión, ni menos aún de ninguna opción política, eso descártenlo completamente. Si alguien de ustedes me quiere meter en una opción política, es su responsabilidad, no la mía, yo las descarto todas. Entonces desconfío enormemente de lo que se llaman las estrategias gubernamentales políticas. Y dice el informe, sin embargo, situaciones de crisis reciente como la pandemia del COVID han dejado de manifiesto que el abordaje de esta cuestión es todavía uno de los principales retos a los que nos enfrentamos como sociedad. No me creo lo del COVID. Eso es lo mismo que decir que debido al diluvio universal que aconteció en una época milenaria, el ser humano arrastra problemas psicológicos. No, el COVID ya pasó. Del COVID a hoy han ocurrido muchos hechos, ha ocurrido ya una serie de hechos lo suficientemente importante y relevante como para que el COVID haya dejado ya de ser el centro de gravedad que tiene la culpa de todo. Esto es lo mismo que decir que tras la matanza de inocentes llevada a cabo por Herodes en el año 1 de nuestra era, pues hay gente que sufre trastornos psíquicos. No lo discutiré yo, pero no me lo creo. Entonces no voy a discutir creencias. El COVID ya pasó. Se dice, diversos estudios demuestran que uno de los grupos más afectados es el de los jóvenes adultos, es decir, el de los jóvenes que ya han superado su adolescencia, pero pueden estar entre los 20 y 25 años, pongamos ese núcleo. De acuerdo con el estudio sobre salud y bienestar mental en el Estado español, que no sé por qué lo ponen en mayúsculas, salud y bienestar mental en mayúsculas, esto es una imitación de la lengua inglesa completa. Estudio sobre salud y bienestar mental debería ir estudio en mayúsculas porque es inicio de oración, y salud y bienestar mental en minúsculas. Estado en mayúsculas y español en minúsculas, pero bueno, aquí se animan todos a mayúsculizar algo que no es necesario mayúsculizar. El 25% de las personas entre 18 y 24 años dice tener, volvemos al dice tener, estados de depresión. El 70% dice tener estrés y el 9% ansiedad. Además, mientras que el 64% de la población general admite padecer episodios de ansiedad, estrés o depresión en España, entre las personas jóvenes este porcentaje adquiere el 85%. El 85%, quiere decir, entre los más jóvenes esto se exacerba, se galvaniza, se hiperboliza, podríamos decir así. Es una situación muy lamentable porque crece de manera masiva y crece de forma exponencial sin que nada lo detenga. Es la pandemia del siglo XXI, realmente. Y se dice lo siguiente, fíjense en este párrafo que les voy a leer ahora.
y es que esta edad suele ser crítica, esa y todas, perdón, esa y todas, por la cantidad de transiciones vitales. Pero es que las transiciones vitales son interminables en el ser humano, y me dirán, bueno, es que en una determinada etapa se produce más rápidamente que en otra. Depende, señores míos, depende, porque hay gente de 60 años que también experimenta unas transiciones vitales que no se las imaginaron en su vida. Entonces, en el mundo actual, en el que realmente actualmente vivimos, las centrifugaciones vitales son enormes en cualquier etapa de la vida. Me dirán ustedes que en la juvenil más. No conocen ustedes a los viejecitos de hoy, entonces, porque van más de marcha que los jóvenes, incluso. Entonces, las transiciones vitales hoy no son como hace 50 años, y se dan en todas las etapas de la vida. Quizás para las personas más jóvenes pueden darse en condiciones de mayor vulnerabilidad psicológica o intelectual. Depende, porque hay personas jovencitas hoy que no le tienen miedo ni al diablo. Entonces, depende de qué hablemos, depende de qué hablemos. Que no le tienen miedo no porque sean valientes o temerarias, sino simplemente porque son inconscientes, porque son insensatas. El miedo guarda la viña, el miedo cuida la viña, dice el refrán. Entonces, cantidad de transiciones vitales que se viven al dar el salto, por ejemplo, a la etapa universitaria, y al dar el salto al mundo laboral, y al dar el salto al paro y perder el trabajo con 40 o 50 años. ¿Acaso no hay ahí transiciones vitales crudelísimas, igualmente? Entonces, mucho cuidado con limitar las transiciones vitales inquietantes a la juventud o a la adolescencia, porque hasta que nos morimos experimentamos transiciones vitales terribles. ¿Y qué decir de las transiciones vitales cuando a uno se le diagnostica un cáncer terrible? ¿No es eso una transición vital igualmente crudelísima? Entonces, no estamos libres de transiciones vitales terribles hasta que nos morimos, que es la última transición vital. La transición vital igual a nada, en definitiva. En este periodo, además de continuar estudiando, se forja una gran parte de nuestro desarrollo personal y emocional. Esto, justo a la incertidumbre o las dudas propias de la edad, puede dar lugar a alteraciones en el bienestar emocional de la persona. Bien, ¿y por qué no nos preocupamos también del bienestar intelectual o científico de la persona? Porque aquí hay datos muy importantes. Luego se dice que en esa etapa, la juventud, se forja el desarrollo personal y emocional. No, se forja mucho antes, se forja ya en la infancia, Es decir, no podemos retrasar tanto la madurez intelectual y emocional de una persona, porque entonces acabamos madurando coincidiendo precisamente con el último mal, con 90 años acabamos madurando, ¿no? Que no digo yo que haya gente que no madure con 90 años, pero no entro en estas sutilezas. Pero la forja del carácter no se hace con 20 años, se ha hecho ya con 10 años, en muchísimos aspectos. Es decir, aquí yo les recomiendo la literatura, les recomiendo una vez más la literatura. Miren, cuando alguien entra en la adolescencia, cuando alguien sale de la niñez y entra en la adolescencia, debe leer tres novelas. Una de ellas es El Lazarillo de Tormes, que es la primera de las novelas de aprendizaje de la historia de la literatura universal. No son los trabajos de Wilhelm Meister, de Goethe, ese que veía fantasmas como Shakespeare en todas partes, es Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes no solo es una novela picaresca, cuyo protagonista además no es un pícaro, dicho sea de paso, en términos estrictos. Lazarillo de Tormes es sobre todo una novela de aprendizaje, lo que los alemanes, después de 300 años, llamaron el Bildungsroman, la novela de formación. Es decir, cuando alguien sale de la niñez y entra en la adolescencia, cuando alguien tiene 12 años, debe leer Lazarillo de Tormes, debe leer El retrato del artista adolescente de Joyce, de James Joyce, Retrato del artista adolescente, y AMDG de Ramón Pérez de Ayala. Debe leer estas tres novelas. Es la receta que yo, como alguien que conoce la literatura y que la utiliza como un instrumento de prevención de enfermedades mentales, recomienda. Entre los 10 y los 15 años deben leerse tres novelas. Lazarillo de Tormes, anónimo, o de Alfonso de Valdés, según Rosa Navarro, y Rosa Navarro no se equivoca cuando habla de filología y de literatura. Lazarillo de Tormes, posiblemente de Alfonso de Valdés. Retrato del artista adolescente de James Joyce y AMDG de Ramón López de Ayala. La novela AMDG, La educación en colegios de jesuitas, para que vean ustedes lo que Ramón Pérez de Ayala dice de los sistemas educativos.
lean estas 3 novelas. Si tienen hijos que salen de la infancia y que entran en la adolescencia, háganles leer o invítenles a leer, porque la lectura no se puede imponer, Lazarillo de Tormes, Retrato del artista adolescente de James Joyce y AMDG de Ramón Pérez de Ayala. Y si además de esto les recomiendan El Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, ahí ya tienen la tetralogía completa. Porque este libro, que no es un libro de autoayuda, sino un libro sobre el modo de enfrentarse a la vida para sobrevivir en el siglo XXI, ahí encontrarán muchas respuestas, en El Búho. Pero esas son ya lecturas de adolescencia, las 3 que les he dicho y este libro, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Y luego hablamos. Pero el informe sigue y dice: la ansiedad y la incertidumbre son los principales problemas. Obviamente, pero son los principales problemas de todas las épocas. No les digo yo a ustedes a qué problemas tuvieron que enfrentarse aquellas personas que cumplieron 18 años de edad el 18 de julio de 1936. Yo conocí a más de una persona que cumplió 18 años de edad el 18 de julio de 1936. Imagínense ustedes. Y aquí sigo con el informe, subrayando lo siguiente. Esto es muy importante, lo que les voy a decir ahora mismo es muy importante. Son varios los intentos que se han hecho desde distintas instituciones para tomar el pulso a la salud emocional en nuestras aulas universitarias. Cristina Larroy, lo pronuncio en español, no a la francesa. Cristina Larroy, catedrática y directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, destaca el piloto que se llevó a cabo desde AESPU para determinar el nivel de salud mental de estudiantes y personal. No habla de profesores, habla de personal, es decir, de estudiantes y de personal, supongo que de personal de administración y servicios, y supongo que también de profesorado, en algunas de las universidades asociadas que compartían una historia clínica parametrizada, un sistema de recogida de datos clínicos de los pacientes que acudían a los servicios. Cito el nombre de Cristina Larroy porque me parece que lo que propone esta colega, esta catedrática y directora de la Clínica Universitaria de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Larroy, lo que propone esta señora me parece muy acertado. Y me parece muy importante subrayarlo y creo que debe potenciarse. Y yo no suelo elogiar fácilmente a nadie, precisamente, pero lo que plantea esta señora me parece no solo muy razonable, sino muy necesario. El estudio contó con la participación de las universidades de Almería, Málaga, Cádiz, Murcia, Complutense y UNED, que salvo ligeras diferencias, las afecciones de salud mental más prevalentes eran los trastornos de ansiedad, estados de ánimo y control de impulsos. Bien, si estamos en ese nivel, aún podemos subsanar muchas cosas. Claro, si llegamos ya a trastornos de personalidad, a trastornos limítrofes de personalidad, trastornos narcisistas de personalidad, ahí ya el problema puede ser mucho más grave y agudo. Si nos movemos en estos umbrales, todavía se pueden resolver las cosas. Se dice, además, Larroy es también directora del PSICAL de la Universidad Complutense de Madrid, un servicio telemático y gratuito exclusivo para los estudiantes de la Complutense. Leo esto porque me parece muy importante hacerlo público. Se trata de una iniciativa pionera prácticamente en el mundo que nació en 2017 y en el que 6 becarios de alta especialización, psicólogos sanitarios con al menos un máster en psicología clínica y o de emergencia, esto de I.O. sobra. O sea, al que escribió esto, con toda amistad y con todo cariño y con todo afecto, el I.O. no se utiliza en español, eso es una copia del inglés. Lo que hay que decir es, con al menos un máster en psicología clínica o emergencias, porque la disyuntiva es unitiva, es decir, no es diversitiva, no implica una diversión, una diversidad, no induce a un divertículo, sino que es unitiva, es conjuntiva. La psicología clínica o en emergencias supervisan a 24 operadores, alumnos de máster supervisados que son quienes atienden las llamadas o los correos. También cuenta con un equipo directivo y con servicios de apoyo informático y administrativo. Sinceramente esto me parece importante, no solo porque puede resolver problemas puntuales, sino porque ayuda a conocer las causas y las consecuencias. Debo decir que en este contexto yo llevo dedicándome desde hace muchos años a
emitir, a elaborar vídeos en los que la literatura se presenta como un instrumento preventivo de problemas de salud mental. Siempre he creído que una de las utilidades de la literatura es prevenir enfermedades mentales. Por eso recomiendo, en el tránsito de la niñez a la adolescencia, la lectura de Lazarillo de Tormes, Retrato de un artista adolescente de James Joyce y AMDG de Pérez de Ayala. Recomiendo la lectura de esas tres novelas. Y ahora, El Búho, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, que lo tienen en Amazon o en HarperCollins. Bien. Pero aparte de esto, llevo muchos años elaborando vídeos sobre la importancia de determinadas obras literarias en la prevención, en el curarse en salud de problemas mentales, de problemas psicológicos, porque llevo 30 años dando clase y llevo viendo cómo nuestra sociedad es una placenta de enfermedades mentales. Y no podemos convertir a la universidad en una hiperplacenta de estas enfermedades mentales, porque estos problemas psicológicos hay que suprimirlos de raíz, por su causa, no alimentarlos por sus consecuencias. Y las soluciones que en muchos aspectos se dan a estos problemas de salud mental son equivalentes a las que puede dar un oncólogo del hígado recomendando al paciente que haga una ingesta de 1 litro de vodka al día. Es decir, con eso incrementamos el problema, pero no resolvemos el problema, sino que lo incrementamos. Es como si un neumólogo, evidentemente, como comentaba recientemente un psiquiatra conmigo, es como si un neumólogo recomienda curar el cáncer de pulmón consumiendo 3 cajetillas de tabaco al día. Es decir, esto es una auténtica locura, completamente. Entonces, la solución a estos problemas está en prevenir las causas, no en hacer acomodaticias las consecuencias. La universidad no puede ser una placenta de enfermedades mentales. Es más, la universidad no puede resolver problemas psicológicos que no ha generado la propia universidad. Lo que puede ayudar es a evitarlos, a prevenirlos, a superarlos, con educación científica, y la literatura en este punto desempeña un papel enormemente importante. Insisto, si yo les proporciono una lista de vídeos que he elaborado sobre la literatura como instrumento preventivo de enfermedades mentales, ustedes tienen ya días enteros para oírme sobre estos temas. Desde La sombra del ciprés es alargada, de Delibes, que es otra novela de aprendizaje, es otra novela de formación, hasta Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, pasando por Crimen y castigo, de Dostoyevsky, La regenta, de Leopoldo Alas, y por supuesto, El Quijote. Yo les recomiendo, ya en una edad que no sea el tránsito de la niñez a la adolescencia, sino ya en la adolescencia plena, la lectura íntegra del Quijote. Les recomiendo la lectura íntegra del Quijote, porque el Quijote es un libro que nos enseña a hacernos compatibles con la realidad, y asumir los riesgos que supone enfrentarse a una realidad que inicialmente nos desborda, porque el principal problema que tiene alguien que se encuentra con limitaciones, con obstáculos, para hacerse compatible con la realidad, es que lo que te dice es que la realidad puede más que yo, no puedo con la realidad. Bien, esto hay que desmentirlo desde el primer momento. Con la realidad es posible ser compatible, pero no de cualquier modo. Para hacerse compatible con la realidad hay que interiorizar determinadas formas de comportamiento, determinadas formas de interpretación de la realidad que nos permiten sacar un músculo psicológico, que nos permiten desarrollar psicológicamente una musculación hasta hacernos compatibles con esa realidad. La primera cuestión es que todos y cada uno de nosotros podemos ser compatibles con la realidad, incluso aunque nazcamos sordos, ciegos, con limitaciones físicas. Es decir, el ser humano puede hacerse compatible con la realidad de diferentes modos. Una persona a la que le falte un miembro hoy día puede ser un atleta en determinadas competiciones olímpicas. Una persona invidente puede tocar el piano. Una persona que no tenga capacidad auditiva puede hacerse fácilmente entender a través del lenguaje de sordos. Quiero decir, el ser humano es lo suficientemente inteligente como para llevar a cabo estrategias que permitan a otros seres humanos con limitaciones físicas superar esos obstáculos. Y esa es una de las mayores grandezas que tiene el ser humano, la posibilidad de poner sus conocimientos a disposición de otros para que estos otros superen sus posibles limitaciones y puedan hacerse compatibles con la realidad. Esa es la labor básicamente de los profesores de música, que nos enseñan a relacionarnos con un instrumento para extraer de ellos de la manera más inteligente y embellecedora posible determinados sonidos. Y no me quiero poner cursi, pero es la puta verdad, en definitiva. Es decir, de los profesores de literatura, que nos enseñan a interpretar la literatura más allá de las emociones y a resultar
que la literatura pueda ofrecernos unos esquemas de interpretación racional e inteligente de la realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, el objetivo de un profesor, en última instancia, es prevenir al ser humano de enfermedades mentales. ¿Cómo? Proporcionándoles conocimientos a este ser humano que le permitan hacerse compatible con la realidad. Por esa razón, insisto yo, en la etapa de la primera juventud recomiendo la lectura del Quijote. Y si quieren ustedes hacerse con el Quijote e hincarle el diente al Quijote como es debido, les recomiendo la Anatomía del Quijote. Con esta obra, con este auténtico manual de interpretación del Quijote, ustedes tienen una interpretación completa de lo que es el Quijote de Cervantes desde el punto de vista de cómo hacerse compatible con la realidad. Cuando la gente me pregunta, ¿y cómo me hago compatible con la realidad? En primer lugar, viviendo, pero preparándose intelectualmente para vivir. Y, por supuesto, para prepararse intelectualmente en la vida es necesario primero prepararse emocionalmente, para no ser un débil emocional. Uno es fuerte emocionalmente en la medida en que es fuerte intelectualmente. Es el conocimiento el que te hace fuerte, en definitiva. Es la ciencia la que te hace fuerte. Es la universidad la que, al proporcionarte conocimientos críticos y competentes, te hace fuerte. La universidad se debilita si efectivamente rebaja el nivel de exigencia. Lo que tiene que hacer la universidad es empujar al alumno para que se haga compatible con sus niveles de exigencia y que después esta persona ya graduada, ya titulada, pueda hacerse compatible con las exigencias laborales que le va a requerir la realidad en cuanto dé un paso fuera de la universidad, en definitiva. Entonces, esta es la solución que yo planteo a los problemas mentales. Entonces, sinceramente, yo desde aquí, si alguien conoce a Cristina Larroy, que le diga que yo estoy dispuesto a colaborar con ella o con cualquier tipo de personas que ponga a disposición de aquellos que lo necesiten cualquier tipo de instrumental capaz de prevenir o de subsanar enfermedades mentales o problemas psicológicos. Y creo que la literatura en este punto tiene mucho que hacer. Digo que llevo muchos años elaborando vídeos desde el punto de vista de la literatura como un instrumento de prevención de enfermedades mentales. Y en la Universidad de Vigo tenemos un MOOC, precisamente con la colaboración de 2 psiquiatras y de 2 profesores de literatura y de un periodista especializado en temas de salud mental, sobre la literatura como un instrumento de prevención de enfermedades mentales. Por lo tanto, estamos al servicio de todo tipo de actividades que puedan ir destinadas a contrarrestar los males causados por esta pandemia. Y les aseguro que la literatura es uno de los medicamentos más competentes para enfrentarse a los problemas psicológicos, a los problemas mentales, entre otros. No solo de literatura viven las personas cuerdas, pero les aseguro que la lectura del Quijote, la lectura de esta obra que les acabo de mencionar, la Anatomía del Quijote, como una guía de interpretación del Quijote, pueden ayudar a prevenir muchos problemas de salud mental. Todo esto está muy pensado para los estudiantes, pero no descuiden a los profesores, porque yo conozco a muchos que también necesitan apoyo psicológico y apoyo intelectual, y me dirán ustedes, bueno, ¿y lo necesita un profesor que es precisamente el que transmite los conocimientos? Pues fíjense cómo estamos que sí. Incluso muchos profesores necesitan más apoyo mental del que ustedes pueden imaginar, porque está la cosa temible. Pero subrayo esto, dicen, los estudiantes que lo necesiten podrán contactar con Psical de lunes a domingo de 10 a 22 horas. En aquellas situaciones en que la asistencia telefónica o por correo electrónico se considere insuficiente, se les deriva a la clínica o a otros recursos. Independientemente de eso, la asistencia es siempre gratuita. No todas las sociedades tienen estos recursos a su disposición. Pero fíjense los males que padecen nuestros alumnos. De acuerdo con los datos facilitados por su directora, en este servicio los motivos de consulta telefónica más habituales son los relativos a la ansiedad e incertidumbre, 19,75%, bajo estado de ánimo, 15%, seguidos de problemas de pareja, 7,87%, problemas académicos, 6,81%, problemas familiares, 5,92%, problemas interpersonales, 5,48% y ansiedad por exámenes, 5,44%. Es decir, todo. Parece que no queda nada sin resolver. Es decir, vivimos en una sociedad neurotizada. Menos redes sociales y más literatura. Ya para empezar, menos redes sociales y más literatura. Menos gilipolleces y más Quijotes, en definitiva. Más Cervantes y menos redes sociales. En una palabra. Esta es otra de esas frases que si quieren pueden anotar, ¿no? O sea,
más literatura y menos redes sociales, más Cervantes y menos TikTok. Bien. Queda patente que por cuestiones compartidas como la exigencia académica, el nuevo entorno, los métodos de estudio y trabajo diferentes y otras más concretas como la precariedad, necesidad de trabajar, la crisis sanitaria del 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, la única forma de superar esto es prevenirse, no generar falsas soluciones, porque esto multiplica el problema, no lo resuelve. No se puede hacer de la universidad un sanatorio psiquiátrico, esto es un enorme error, porque eso es destruir la universidad. Eso es integrar en la universidad elementos extraños a ella, ajenos a ella, y dejarse, digamos, conquistar, es decir, dejarse intoxicar por algo que debe ser resuelto. Es como si cuando en un organismo entra un virus, le decimos al organismo que tiene que adaptarse al virus en lugar de combatirlo. Es decir, que aquí lo que se hace es convertir a la universidad en un centro de alojamiento, en un centro hospitalario de enfermedades mentales en lugar de combatir las enfermedades mentales. O sea, la universidad no puede ser el repositorio o el relicario de personas mentalmente enfermas, sino que debe ser el lugar donde las personas de todo tipo, índole y condición y procedencia puedan encontrar recursos humanos para superar cualquier tipo de limitación, tanto emocional como cognoscitiva. De manera que a mí me parece que en muchos casos las soluciones que se sugieren son muy desacertadas. El artículo concluye con un subtitular que apela a un largo camino por recorrer. No, el largo camino no es tal. Prefiero en este punto los atajos. Hay determinados problemas que hay que atajar inmediatamente, no hay que resolverlos de manera perifrástica. Concluye el artículo diciendo: los datos anteriores dejan ver la necesidad de contar con todas las herramientas posibles para mejorar la situación del alumnado universitario. Yo añadiría también del profesorado universitario. ¿Quieren contar con todas las herramientas posibles? Cuenten conmigo. Cuenten con la literatura como un instrumento de prevención de enfermedades mentales. Cuenten conmigo porque la literatura en este punto tiene mucho que decir, y los profesores de literatura tenemos mucho que decir en este sentido, para resolver problemas psicológicos en el alumnado. La literatura no es solo una terapia de grupo, pero es una fuente de recursos racionales que enseñan al ser humano a hacerse compatible con la realidad y a superar muchas limitaciones. Prosigue: todos los esfuerzos, cito, tanto institucionales como sociales, deben ir dirigidos a mejorar el bienestar psicológico de la comunidad universitaria. Yo diría que deben ir dirigidos a mejorar el bienestar científico e intelectual de la comunidad universitaria, porque la psicología no mejora si no mejoran los fundamentos sobre los cuales está afincada emocionalmente este contenido psicológico. Es decir, que si no sabemos explicar lo que nos ocurre, no podremos resolver el problema que emocionalmente padecemos. Es decir, que no podemos incurrir en alexitimia, es decir, en una incapacidad para poder expresar lo que sentimos. No vale mejorar el bienestar psicológico dándole la espalda al conocimiento científico, porque de este modo nos empobrecemos y perpetuamos un tercer mundo semántico del que precisamente hay que salir. Y vuelvo a citar a Cristina Larroy, porque me parece que su posición es la más acertada hasta donde yo conozco. En esta línea, la declaración de Bergen del proceso de Bolonia de 2005 recogía que la gestión de los riesgos psicosociales debe formar parte de la apuesta por una educación superior de calidad. Bien, yo creo que esto no es la solución, esto es el problema. Es decir, el plan de Bolonia, el plan universitario de Bolonia, ha destruido enormemente a la universidad, la ha deteriorado por completo, a mi juicio. Es la principal causa de problemas psicológicos en la universidad. Antes de Bolonia, la universidad gozaba de mejor salud en todos los sentidos. El plan de Bolonia es un plan de totalitarismo y de globalismo totalitario que lo que pretende básicamente es poner los recursos universitarios, tanto docentes como discentes, al servicio de una planificación orwelliana en muchos aspectos de la vida, y para mí esto no solo no es la solución, sino que ha sido el problema. ¿Cómo superar esto? Lo veo muy difícil, lo veo prácticamente imposible, porque nuestro sistema actual debería desaparecer totalmente, y desaparecerá sin duda a lo largo de la segunda mitad del siglo XXI, pero claro, ¿cuán largo me lo fiáis? Entre tanto, ¿qué hacemos con estos seres humanos que llenan nuestras aulas y que están sobresaturados de enfermedades mentales? Pues no lo sé, no sé lo que vamos a hacer, porque Bolonia no va a desaparecer. Bolonia ha venido para quedarse, y Bolonia
se mantendrá activa hasta que todo el sistema reviente completamente. El sistema reventará, yo creo que a finales del siglo XXI, no lo veré, ni falta que me hace, pero no es ningún secreto, es un secreto a voces. Esto no se puede mantener durante mucho tiempo porque conduce a un mundo inhabitable. Es una universidad inhabitable, es una sociedad inhabitable, una sociedad de enfermos mentales, es una sociedad que no puede dar lugar absolutamente a nada, y su destino es simplemente ser ocupada, intervenida por otro tipo de sociedades que no tengan estos problemas. Este es el destino. Una sociedad enferma es una sociedad que se muere por sí sola y que simplemente será invadida, será ocupada por una sociedad más competente, una sociedad que no tenga estos problemas mentales, que no tenga estas enfermedades mentales. Por lo tanto, podemos despreciar otras culturas, podemos desestimar las personas que llegan a nuestro país con una mano adelante y otra atrás, pero estas personas que llegan a nuestro país con una mano adelante y otra mano detrás no tienen problemas mentales. Tienen una capacidad de trabajo o de fuerza muy superior a la de nuestros compatriotas. Por lo tanto, de fuera vendrán. A partir de aquí, piensen ustedes lo que quieran. Cito de nuevo las propuestas de Cristina Larroy, que me parecen las más acertadas que he oído, y advierte que ella, Cristina Larroy, propone algunas actuaciones interesantes, a mí me parecen más que interesantes, me parecen útiles, que podrían contribuir a una universidad más saludable. Promoción y apoyo financiero de programas preventivos de trastornos psicológicos para personal y estudiantes. Miren, yo llevo haciendo vídeos sin apoyo preventivo, ni financiero, ni de nadie desde hace muchos años. Es decir, yo no he necesitado el apoyo financiero de nadie para dedicar montones de vídeos a los problemas de salud mental que tienen mis alumnos. Nadie me ha apoyado nunca en ese punto. Me ha apoyado la literatura, nadie más. Me parece muy bien que Cristina Larroy proponga la promoción y el apoyo financiero de programas preventivos. En Vigo tenemos un MOOC que haremos público en los próximos meses, insisto, sobre la literatura como instrumento de prevención de enfermedades mentales. Y en este libro, en el Búho, en una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, hemos dedicado muchos capítulos y muchas páginas precisamente al problema de las enfermedades mentales en los más jóvenes. Y en este punto coincido plenamente con las propuestas de Larroy. Propone también promoción y financiación de cursos en línea acerca de temas relacionados con la prevención de salud mental. Es lo que tenemos en la Universidad de Vigo, este MOOC sobre prevención de enfermedades mentales, utilizando la literatura como recurso. E insisto que tengo montones de vídeos en mi canal de YouTube sobre este tema. Tercero, promoción, financiación de elaboración y difusión de material audiovisual de apoyo en distintos trastornos. Remito a lo mismo, llevo haciendo esto muchos años. Difusión gratuita de material de ayuda. Lo tienen en mi página web, lo tienen en mis blogs, lo tienen en mi canal de YouTube, lo tienen en este mismo vídeo, lo tienen en muchos de los cursos en línea que imparto en la plataforma MOOC de la Universidad de Vigo. Lo tienen en este libro, una anatomía del Quijote. Anatomía del Quijote. Aquí tienen un manual sobre cómo hacerse compatible con la realidad leyendo el Quijote. No necesitan mucho más que todo eso. Por lo tanto, me parece muy bien encontrar, después de tanto tiempo navegando en solitario, personas que coincidan conmigo en esta propuesta. Si alguien de ustedes conoce a Cristina Larroy, dígale que estoy dispuesto a colaborar con ella y con cualquier persona que vaya en esta dirección, porque los problemas de salud mental entre la gente joven son demasiado graves como para ignorarlos. Por otro lado, el estudio de salud mental en el estudiantado de las universidades españolas, es decir, estudio de salud mental en los estudiantes de las universidades españolas, todo con mayúsculas, una cosa tal, elaborado por el Ministerio de Universidades, el Ministerio de Sanidad, plantea propuestas con las que no es que no esté de acuerdo, es que son inútiles. Estas propuestas del Ministerio de Universidades son ineficaces. Esto no tiene nada que ver. Plantea eliminar barreras económicas para estudiar en la universidad. Porque la presión por mantener becas deteriora el rendimiento académico. Esto es absurdo, esto no tiene ningún sentido. El rendimiento académico no se mide porque te den o no te den una beca. Es que esto es mezclar churras con merinas, esto no tiene ningún sentido. Eliminar las barreras económicas para el estudio, pero entonces aprobamos a todo el mundo y ya está. ¿Qué es lo que se hace, en parte? Otra propuesta que hacen, proveer de más y mejor información. Sí, pero la información no resuelve el problema.
Es decir, no es solo cuestión de información, es cuestión de interiorizar formas de vida que permitan al ser humano hacerse compatible con la realidad, no solo informarle. Es que no es solo una cuestión de información. Mejorar la experiencia del usuario. Esto parece que lo redactó un programa de inteligencia artificial. Mejorar la experiencia del usuario con respecto a la administración y a la burocracia universitaria. Y lo dicen quienes han implantado el programa de Bolonia. Antes hacer una guía docente era exponer los temas que se trataban en clase. Ahora hacer una guía docente es más difícil que hacer una declaración de Hacienda. Hacer una guía docente es más complicado que hacer una declaración de Hacienda. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, es más fácil cubrir una declaración de Hacienda que cubrir una guía docente. Y me hablan aquí de mejorar la experiencia del usuario con respecto a la administración y la burocracia universitaria. Pero ustedes saben cuántas horas dedicamos los profesores de universidad a burocracia universitaria y administración. Si tenemos para llenar manicomios de las horas que nos dedicamos a cubrir estas panfletadas que no valen para nada. Los informes de coordinación de grado. ¿Ustedes saben lo que son los informes de coordinación de grado? Simplemente para cubrir papeles, centenares de papeles, que no van a ninguna parte y que no tienen la menor relevancia. Hombre, es que yo puedo ir al médico de primaria y decirle, mire usted, señor médico de primaria, yo oigo voces que me inducen a no cubrir los informes académicos que me corresponden. Denme una baja. Y claro, pues según el grado de gravedad que uno plantee en esta situación de este tipo, pues te pueden mandar al psiquiatra, te pueden tomar a choteo o te pueden simplemente dar una bofetada. Quiero decir que los problemas no se pueden resolver de esta manera, y menos contando chistes. Pero miren, no me cuenten el chiste de que ustedes pretenden mejorar la experiencia del usuario con respecto a la administración y la burocracia universitaria cuando ustedes nos han inyectado el programa de Bolonia sin preguntarnos ni siquiera si lo queríamos o no. Entonces, en una democracia las cosas no se hacen así. En una democracia no se imponen totalitariamente los programas internacionales y globalistas académicos, porque a ningún profesor de universidad en España se le preguntó si estaba o no de acuerdo con el programa de Bolonia y si consideraba oportuno hacer alguna modificación al respecto. Se impuso y se terminó. Otra propuesta, revisar los planes de estudio. Si llevamos revisando planes de estudio desde que estamos en la universidad, yo en mi universidad voy por el cuarto o quinto plan de estudios y cada vez es peor que los anteriores. Es decir, que cuantos más planes de estudio revisamos, más trastornos provocamos en el alumnado. Es decir, yo empecé y terminé con el mismo plan de estudios. Había una estabilidad mucho mayor. Este tipo de cambios lo único que provocan es la neurosis del estudiante y del profesor. Es decir, ustedes son el problema, no la solución. Insisto que la propuesta de Cristina Larroy me parece mucho más sensata y muchísimo más profesional. La propuesta de los políticos me parece que es el problema. Es el problema, realmente. Y luego dicen, otra ocurrencia, trasladar el foco de la mirada universitaria, y por qué no del oído universitario, o de la respiración universitaria, o del tacto universitario, de las necesidades del profesorado a las estudiantiles. Yo no sabía que la universidad estaba en función de las necesidades del profesorado. Yo lo que sí he observado siempre es que la universidad está organizada por los políticos en función de las necesidades de los políticos. El profesorado somos el último mono en la universidad. Las universidades, sobre todo bajo la tutela de las comunidades autónomas, se orientan simplemente a satisfacer los intereses de los políticos de las universidades autónomas, pero no del profesorado. Claro, decirme a mí que lo que se pretende para mejorar los problemas de salud mental de los alumnos es trasladar el foco de la mirada universitaria de las necesidades del profesorado a las estudiantiles, es tomarme el pelo, a mí y al resto de mis compañeros, profesores, y también a los alumnos. Las universidades están organizadas en función de los intereses de los políticos, pero no en función de los intereses de los profesores, y menos aún en función de los intereses de los alumnos. Los alumnos son el último mono, los profesores somos el penúltimo mono en las universidades. Sinceramente. Entonces, si ustedes pretenden, los políticos, respetar al alumnado, empiecen por respetar a la institución. Y empiecen sobre todo por reconocer en la institución unas libertades que no reconocen. Pero si ustedes no reconocen hoy día ni siquiera la libertad de cátedra, ¿de qué me hablan? De los problemas de salud mental del alumnado, cuando los políticos ignoran todo acerca de las universidades. Lo ignoran absolutamente todo.
Es decir, el profesor no es un enfermero, ni un psiquiatra, ni un confesor. El profesor es alguien que dota al alumno de una musculatura intelectual, de una fuerza científica para superar todo tipo de problemas, incluyendo, por supuesto, los que tienen que ver con las enfermedades mentales. Por supuesto, con todos estos asuntos. Entonces, claro, aquí los políticos no tienen idea de lo que es una universidad. Tienen idea de sus intereses, que son muy cortos, como ellos, en muchísimos aspectos. Claro, a mi juicio, el idealismo es la principal causa de las enfermedades mentales. El idealismo es la principal causa de las enfermedades mentales. Por esa razón, una novela como El Quijote, que es una novela escrita en contra de los idealistas y para luchar en contra del idealismo, no a favor de él, porque los idealistas lo entienden todo al revés, los idealistas lo comprenden todo al revés, absolutamente todo al revés. Han hecho del Quijote un manual del idealismo cuando el Quijote es un manual en contra de los idealistas. Aquí lo explicamos en la anatomía del Quijote. El idealismo es la principal causa de las enfermedades mentales, es el principal problema de las enfermedades mentales. Y si los chavales de hoy están más afectados que nunca por las enfermedades mentales, es porque se les ha inducido a creer en idealismos completamente equivocados, completamente equivocados. Se les ha prometido todo y automáticamente se les ha negado todo lo que se les ha prometido. Entonces, a los alumnos, a los chavales, lo que hay es que desengañarlos ante la realidad para hacerlos compatibles con ella, no engañarlos en la vida académica para hacerlos incompatibles con el mundo laboral. Claro, el Quijote hoy es más necesario que nunca. El Quijote hoy día es una novela más importante incluso que en el siglo XVII cuando se escribió, porque hoy tenemos que enfrentarnos a un ejército de idealistas que gobierna el mundo, y la democracia está enamorada del idealismo, de tal manera que hasta ellos mismos, los propios gestores, llegará un día que confundirán la realidad con ese idealismo y entonces perderán el poder que hoy tienen. Cuán largo me lo fiáis, pero todo llega. El poder se pierde sobre todo cuando se pierde de vista la realidad. Es el gran problema que remite a la pérdida de poder. Solo cuando se pierde de vista la realidad se pierde el poder. Y el poder político es una bomba de relojería que nunca se sabe cuándo va a explotar, en definitiva. Claro, la literatura es el mejor instrumento para prevenir enfermedades mentales. Es el instrumento que tenemos más a mano. Una biblioteca es una farmacia, una biblioteca literaria, es una farmacia de fármacos que no tienen efectos secundarios negativos y que previene todo tipo de enfermedades mentales. Eso es una biblioteca, una farmacia de medicamentos que previenen todo tipo de enfermedades mentales. Todos los trastornos de personalidad se pueden prevenir, se pueden evitar con la interpretación de la literatura. Frente a las religiones, frente a las ideologías que tratan de coercer la ciencia y la actividad científica, la literatura es el terreno de la libertad. Hoy día la psiquiatría se encuentra en crisis, se encuentra en una fuerte crisis, pero no solo la psiquiatría, sino todas las ciencias en general. Y las ciencias en general se encuentran en una fuerte crisis porque se encuentran enormemente presionadas por las ideologías con la misma fuerza y con la misma virulencia, o incluso con mayor virulencia de la que se encontraban antaño cuando las ciencias estaban presionadas por las religiones. Es decir, si hoy viviera Galileo, no sería el cardenal Belarmino el que lo amenazara con la Inquisición, sino que serían los políticos quienes lo hicieran con las ideologías. Hoy no es la religión la que reprime la ciencia, hoy lo hacen las diferentes ideologías que son contrarias a algunas convicciones y planteamientos que la ciencia ofrece. Por lo tanto, se ha dicho que la psiquiatría está en crisis. No solo la psiquiatría, todas las ciencias están en crisis. Y todas las ciencias están en crisis porque las ciencias, para abrirse camino, tienen que vencer a todos aquellos sistemas operativos que antaño en nombre de la religión y hoy en nombre de las ideologías políticas limitan y cercenan su actividad. Es decir, la ciencia no es nunca abierta ni libre, tiene que enfrentarse a murallas ideológicas como antaño se enfrentaba a murallas religiosas para imponer sus resultados. Y eso no es fácil de hacer. Y hoy día la psiquiatría está muy amenazada por ideologías que son absolutamente contrarias a los problemas que desde la psiquiatría se exige para resolver las causas de las enfermedades mentales. Y eso, evidentemente, es algo que no podemos negarnos. Plantear soluciones equivocadas lo único que remite es a la impotencia de una sociedad que no es capaz de contrarrestar las enfermedades mentales, no es capaz de contrarrestar las causas de las enfermedades mentales. Y luego remite naturalmente a la ignorancia de las ideologías,
porque los enfoques ideológicos no son la solución. La ideología no es la solución. La ideología es la organización emocional de la ignorancia colectiva organizada en grupos y subgrupos, enfrentados los unos contra los otros, a través de los cuales las ciencias tienen que abrirse camino. Y luego, por otro lado, esto es una sociedad fracasada, es decir, una sociedad que no es capaz de resolver los problemas mentales de sus miembros, es una sociedad destinada al fracaso. Y una sociedad mentalmente enferma, la única solución que tiene es ser reemplazada por otra sociedad que no tenga estas enfermedades mentales. Y hay muchas sociedades que no tienen las enfermedades mentales que tiene la nuestra. Por lo tanto, nuestra sociedad tiene una obsolescencia programada. Si no se superan estas patologías psíquicas, desapareceremos como sociedad en el siglo XXI. Y temo que todo está programado para que desaparezcamos como sociedad en el siglo XXI. Siempre quedará algún resto, siempre nos quedará Cervantes. Pero, en fin, cuidado, porque no todos los que interpretan a Cervantes lo hacen desde el punto de vista de los desengañados.